Buenas tardes a todos. En esta ocasión vengo a exponer la actividad 3 sobre estructuras de datos. Soy Juan Carlos Valencia y bueno, ahí vamos. Entonces, nos piden que definamos qué es una estructura. Entonces, en C, una estructura permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y su acceso. Las estructuras también agrupan una o más variables, ya sea de un mismo tipo o de diferentes tipos de datos. Una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos llamados miembros, para uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define en C? Pues se define de la siguiente manera. Se coloca la palabra clave struct, el nombre de la estructura y los miembros dentro de ella. Ahora, ¿cómo se aplica esto en Java? Pues en Java no se usan estructuras, pero sí se puede usar algo llamado clases. Entonces, objetos de tipo clase, los cuales ya voy a indicar. Entonces, se definen muy parecido a las estructuras. Entonces, podemos tener dentro de una clase, ¿sí? Dentro de un objeto, podemos tener varios elementos. Esos elementos son los siguientes. Aquí yo ya cargué dentro de mi proyecto diferentes estructuras, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo esta clase contiene estas variables. Entonces tengo acá unas variables de tipo entero, que es id y edad, otra que es string, ¿sí? Que se llama nombre y apellido. Después encapsulo esas propiedades dentro de estos métodos setter y getter. Estos métodos son llamados métodos constructores, que lo que hace es exponer al mundo estas variables. ¿Para qué? Para que yo pueda almacenar aquí ciertas variables y después volverlas a usar, como si se tratara de un objeto complejo. ¿Ya? Ahora, dentro de esta clase yo puedo también declarar algo que se llaman constructores. Estos constructores toman las sobrecargas respectivas para poder asignar los objetos dentro de ella o las variables dentro de ella, las cuales son estas. Bueno, ahora continuando con la exposición, hablamos de constantes. Una constante es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Recibe un valor en el momento de la compilación y este permanece inalterado durante todo el programa. Entonces hay constantes literales, como por ejemplo esta, que es un número directo. Ese número directo es una constante, pero es literal porque estoy colocando ese número específico. Si es una constante declarada, pues estoy declarando acá, como pueden ver, una constante que se llama pi y le estoy asignando un valor, ¿sí? Que es 3,141592. Entonces la declaración de pi hace que sea una constante declarada. La constante de expresión lo que hace es tomar un valor de una expresión matemática, ¿sí? Una expresión matemática, una cadena. Pero obviamente, después de ser asignado, este valor ya no puede cambiar. ¿Cómo se aplica esto en Java? Pues en Java se puede aplicar de la siguiente manera. Se aplica colocando final, palabra clave final, el tipo de dato, el nombre y dándole los valores respectivos. Entonces así se declaran las constantes en Java. Bueno, continuando, tenemos estructuras añadidas. Las estructuras anidadas, ahorran tiempo en la escritura de programas que utilizan estructuras similares. Se definen los miembros comunes solo una vez en su propia estructura y a continuación vamos a utilizar esa estructura como miembro de otra estructura. Pongamos un ejemplo aquí en Java. Yo tengo acá dos objetos, uno llamado lista clientes y otro llamado lista direcciones. Lista clientes tiene sus métodos setter y getter con sus propias variables, y lista direcciones también, ¿sí? Tiene sus propias variables, pero lista clientes contiene un array de direcciones, o sea, de lista de direcciones.
Eso lo podemos ver acá en el setter y en el getter. Si ven, tengo un array de direcciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo hago? Digámoslo así, por cada cliente voy a tener múltiples direcciones. Entonces estoy anidando lista de direcciones dentro de lista clientes, y así puedo hacerlo con múltiples objetos. Bueno, ahora continuemos. Hablamos ahora de arreglos de estructuras. Un arreglo de estructuras, acá tenemos la definición, así como las variables, las estructuras también pueden formar parte de un arreglo. Tendremos que definir primero la estructura y luego declarar una variable de arreglo de dicho tipo para crear arreglos de estructuras. ¿Sí? Entonces, esto es sencillo. Por ejemplo, acá yo tengo declarado lista clientes. Estoy llamando a lista clientes al objeto lista clientes y estoy diciendo que es un array. ¿Sí? Entonces cuando lo inicializo le digo, obviamente de acuerdo a un arreglo común y corriente, cuál va a ser su dimensión, para después posteriormente cargar los datos. ¿Listo? Ya, entonces los arreglos de las estructuras, ¿sí? Pueden ser los arreglos de estructuras o pueden ser arreglos como miembros. ¿Cuáles son los arreglos como miembros? Por ejemplo, aquí vimos que tenemos los anidados, las estructuras anidadas, pero también podemos ver acá que tengo un elemento llamado teléfono, y teléfono es un array de string. Entonces eso es un array, como miembro. Entonces aquí lo estoy colocando adentro. Entonces, ¿para qué? Para colocar múltiples teléfonos dentro de este objeto. Bueno, ahora continuamos. Ahora hablamos de uniones. Bueno, uniones como tal en Java no hay, pero sí se pueden hacer métodos los cuales puedan unir varias estructuras o varios objetos. Esto es muy sencillo. Sería tanto como reorganizar estos datos, ¿sí? Ya sea mediante cualquier método de organización que se vio en el módulo 1, organización de arreglos, o también se podría hacer uso, en vez de arreglos, listas, y las listas ya proveen unas funciones propias que reorganizan los elementos de forma casi automática, solo con una línea de código. Ok, bueno, ahora vamos con enumeraciones. Sí, entonces aquí dice, una enumeración es el conjunto de constantes enteras representadas por identificadores. Estas constantes de enumeración son constantes simbólicas cuyos valores pueden ser definidos automáticamente. Una enumeración es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. Una estructura puede contener cualquier número de miembros, cada uno de los cuales tiene un miembro único llamado nombre del miembro. Entonces, acá en las estructuras de datos tengo acá una clase, por decirlo, del tipo enum. Esta clase del tipo enum declara esa enumeración. Entonces, esa enumeración, ¿cómo funciona? Yo declaro aquí cuál va a ser el nombre de cada enumeración, ¿sí? Esta enumeración se va a llamar Juan, está Pedro y está Pablo. Y yo aquí lo que hice fue, para complementar la información, decirle cuáles van a ser dentro de Juan ciertos valores que va a contener. Y yo siempre tengo que decir cuáles son los nombres de esos valores. Entonces en este caso este es el nombre, ¿sí? Esta va a ser la ciudad, el departamento y la dirección. ¿Listo? Entonces aquí con un getter pues retorno esos valores cuando sean pedidos. Y acá obviamente en el constructor, en este constructor simplemente se le da el valor a las diferentes variables. Entonces esto que nos da, pues nos da una facilidad. Por ejemplo acá, si ven, para yo llamar al nombre de Juan,
los nombres y apellidos simplemente coloco clientes, que es la enumeración, punto Juan y punto get nombre, ¿ya? Y de igual manera lo haría en las direcciones. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí estoy inicializando direcciones, un nuevo arreglo de direcciones, y aquí le digo que nueva dirección, como tengo declarado un constructor, entonces puedo colocar directamente los valores. Entonces coloco el número, el número de identificación. Aquí con get ciudad, pues estoy llamando la ciudad de Juan. Get departamento, estoy llamando al departamento al cual pertenece Juan. Y con get dirección llamo la dirección de Juan. Y así mismo con Pablo y así mismo con Pedro. Estas enumeraciones ahorran mucho trabajo cuando tenemos que codificar y usamos variables en todo nuestro programa constantemente. Por ejemplo, yo lo uso mucho en C# cuando se trata de configuraciones. Por ejemplo, un path de un archivo de texto o una cadena de acceso a, por ejemplo, una base de datos. Entonces son, digámoslo así, variables globales que se usan constantemente al momento de programar o de hacer programas un poquito más grandes. Entonces estas enumeraciones ahorran mucho trabajo porque solamente llamas al elemento y llamas el constructor, llamas el getter de ese elemento, y así es mucho más rápido que estar definiendo constantemente esa cadena o estarse acordando de cómo se llamaba cada elemento. ¿Sí? Entonces nos ahorra, es más organizado y nos ahorra mucho tiempo de programación. Listo, el siguiente es typedef. Listo, nos dice que en muchas ocasiones nos será útil definir nombres para tipos de datos que nos hagan más fácil declarar variables y parámetros, o que nos faciliten la portabilidad de nuestros programas. Para esto disponemos de la palabra clave reservada typedef. Ok, eso aplica en C, en Java no. En Java tenemos clases y esas clases son los objetos. Entonces esos objetos, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo siguiente. Esos objetos de estas clases ya contienen un nombre. Este nombre lista clientes. Ese es el mismo typedef. Entonces las clases como tal ya combinan el typedef con las estructuras, con la estructura dentro de Java, dentro de C#, dentro de visualbasic.net. ¿Listo? Y ahora llegamos a la parte de los apuntadores. Nos dice que los apuntadores son una herramienta útil e importante en los lenguajes de programación, ya que nos permiten hacer los programas más flexibles, eficientes y flexibles. Creo que todos sabemos, bueno, lo que es un puntero. Entonces, ¿qué es un puntero? Un puntero es un espacio en memoria o es un sitio en la memoria en donde yo voy a colocar una variable, ¿sí? Entonces, el apuntador, ¿para qué me sirve? Para saber en qué parte de la memoria se encuentra esa variable. Ahora, los lenguajes de programación siempre usan apuntadores, pero resulta que no todos son accesibles. ¿Por qué? Porque programas como Java, por ejemplo, usan apuntadores pero de forma dinámica, entonces usan algo que se llama negociación de memoria. Al negociar la memoria, automáticamente los apuntadores lo que hacen es preguntarle a la memoria dónde colocar las variables, las va colocando y se generan esos apuntadores pero de forma automática. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos por ese lado. Si estuviéramos trabajando en C o en C++, ahí sí tendríamos que preocuparnos, ¿sí? Entonces, por eso coloqué aquí que lenguajes usan apuntadores. Entonces C, C++, Ada, COBOL, Basic en sus versiones más antiguas, ¿sí? Mientras que Java, C#, visualbasic.net usan, bueno, no es que no los usen, sino que lo hacen de una forma dinámica. Bueno, entonces eso sería toda la exposición de todos los temas. Muchas gracias.